Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente. Voy a tratar hoy un tema que ya lo he comentado en otras ocasiones, pero voy a volver a él sobre todo porque acabamos de tener un curso internacional desde Francia sobre esto, ahí en el Espacio Cultural San Lázaro, en el Seminario de Filosofía de San Lázaro, que es la plataforma que tenemos dedicada a estas cuestiones, recordando que la filosofía es una perspectiva de segundo grado, es decir, una perspectiva que toma distancia respecto del presente para entender y mapear las tendencias fundamentales, entendiendo estas tendencias como procesos que tienen un tiempo, un ciclo de gestación de por lo menos 50 años, más o menos. Y es un tema sumamente complejo, quizá es el tema que más polémica suscita en nuestro presente y por tanto es tan difícil abordarlo, pero bueno, vamos a hacerlo, para eso estamos aquí, ¿verdad? En aras con el ánimo de contribuir al rigor crítico y al rigor filosófico y al racionalismo más objetivo que yo pueda desarrollar. El curso que dimos lo impartió un profesor argentino que se llama Leonardo Orlando, que yo descubrí literalmente en internet, en YouTube. Ahí vi una entrevista que le hicieron y resulta ser que él es profesor, era hasta hace poco profesor en la prestigiada institución francesa de Sciences Po, es un instituto de altos estudios en donde se forma la élite gobernante de Francia, y resulta ser que prácticamente le censuraron de manera desinhibida un curso en el que él iba a interpretar o ofrecer interpretaciones desde la perspectiva de la biología evolutiva, fundamentalmente, la psicología evolutiva, la biología evolutiva, la antropología también, la etología de alguna manera, en sus efectos de determinación respecto del comportamiento político. Sobre eso trataba el curso. Dentro del curso había desde luego un abordaje crítico de las ideologías de género. Creo que ya se puede saber por dónde va a ir esto. Como se identificó que iba a ser una perspectiva alternativa o crítica respecto de la ideología de género, entonces lo censuraron. Eso es lo que podemos considerar como un escándalo mayúsculo. Esa es la cuestión. La cuestión no tanto es el contenido de su crítica, que esa crítica se puede conocer, se puede aceptar o rechazar, etcétera, pero lo que es alarmante es que se haya censurado. Esa es la clave, y se haya censurado en Francia, en una escuela de altos estudios, digámoslo así. Porque se entiende que Francia es de alguna manera, por lo menos a partir de la edad contemporánea, que es la que se activa con las revoluciones atlánticas, la principal de las cuales fue la Revolución Francesa, que se organiza a partir de las tres ideas fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. Sobre todo la libertad. Lo alarmante es que en Francia se haya censurado una voz disidente, una voz crítica, digámoslo así. Si nos llega noticia de que un curso X, una publicación X es censurada, pues yo qué sé, en Irán, en Pakistán, en Arabia Saudita o tal vez en Corea del Norte, pues a lo mejor no nos llamaría tanto la atención, porque se trata de regímenes que son no liberales, digámoslo así, ¿verdad? Dictaduras o regímenes autoritarios, etcétera. Entonces no llamaría tanto la atención si nos llega la noticia de que se censura un curso X, Y o Z en Irán o en Pakistán o en Arabia Saudita. Lo que es alarmante es que se censuró en Francia, en el corazón de Francia, en París, y dentro del corazón de París, en una de sus escuelas de máximo prestigio, en donde se forma, ya digo, la élite dirigente. El curso, esto dio pie a que el profesor Orlando renunciara a su carrera académica, prácticamente asfixiado del acoso constante que sufrió por haber querido impartir este curso, que además se lo censuraron, se lo clausuraron al cuarto para las 12. Él en esta entrevista explica las razones de ello. Dice que es sorprendente que dentro de que si bien en el abanico de cursos que se imparten en ese instituto y en todo el sistema universitario francés y europeo,
hay un 80-90% de cursos a favor de todas estas ideologías de género, era alarmante que un curso minoritario alternativo lo censuraran. ¿Me explico? Bien. Entonces, nosotros tomamos contacto con este profesor y lo invitamos a dar un curso mínimo, digo, un curso sí breve, que nos hablara sobre lo que le censuraron en París. Y eso lo hicimos hace unos días, la semana pasada, en la Cámara de Diputados. De hecho, el curso lo pueden ver en la página de Facebook del Espacio Cultural San Lázaro. Ahí están ustedes entren y van a ver ahí las 3 sesiones. Fueron 3 días de charlas más o menos de 1 hora, en las que él más o menos hizo un resumen muy compactado, con bibliografía por lo demás, para darle rigor a todo esto. Nos ofreció una bibliografía para poder abundar, quien lo desee, en el estudio de estas cuestiones. El curso lleva por título El nuevo oscurantismo que amenaza a Occidente. Ese es como el título, porque él detecta que Occidente está en una crisis epocal, y que además yo diría, y sobre todo lo digo tomando en consideración el lugar desde el que lo estoy diciendo, que es la 4TV, yo creo que además de que estamos ante un clima de crisis epocal en general, creo que además estamos ante una de las mayores trampas ideológicas de la izquierda, que tiene que ver con la ideología progresista, que esto también yo lo he dicho ya muchas veces, que yo no me declaro progresista, porque considero que el progresismo es la cara amable del neoliberalismo, ¿no? El progresismo es la lógica cultural del neoliberalismo y del capitalismo más ultraliberal y más globalizador imaginable. Por eso para mí el progresismo es un problema ideológico. El profesor Orlando nunca le pregunté en qué perspectiva política se mueve, pero yo claramente, siendo comentarista habitual de la 4TV, está claro en qué lado estoy políticamente, y por tanto hago esta aclaración, esta aclaración. Por eso estoy diciendo esto aquí, porque estamos ante una de las mayores trampas ideológicas en las que ha incurrido la izquierda, que yo creo que se debe fundamentalmente a 2 acontecimientos principales de carácter histórico y geopolítico. El primero de ellos fue la emergencia del movimiento del 68, que, como también yo he dicho aquí, es no tanto desde la perspectiva sociológica de la participación de los jóvenes en política. Eso nadie lo puede, yo por lo menos jamás me atrevería a criticar eso, ni mucho menos, aunque tampoco la participación de los jóvenes es un invento del 68, eso hay que decirlo también de inmediato. Es decir, también creo que lo he dicho esto, Alejandro Magno fue el máximo conquistador del mundo antiguo antes de los 30 años, es decir, ya era un joven conquistador. Entonces, desde Alejandro Magno hasta todos los acontecimientos históricos que ustedes quieran analizar, verán ahí a jóvenes actuando. Napoleón mismo también fue un conquistador muy joven, etcétera. En fin, entonces la politización de la juventud no lo inventa el 68. Y en todo caso, si lo hubiera inventado el 68, desde luego que yo no voy a criticar eso. Lo que yo sí critico es las ideologías que surgieron a partir del 68, porque creo que ahí es cuando comienza el declive de la izquierda. Esto es algo que, por ejemplo, plantea muy claramente y muy contundentemente Eric Hobsbawm en sus memorias, cuando dice que cuando las batallas comenzaron a ser batallas culturales, ahí se pudieron dar cuenta, te puedes dar cuenta que lo fundamental no está discutiéndose, que está ocurriendo una mutación político-ideológica en el terreno de la izquierda, ¿no? Hobsbawm fue un militante hasta su muerte del Partido Comunista Británico, y siempre vio con mucho recelo esa transformación ideológica que ocurrió por el 68, que después, por ejemplo, Philip Roth en Pastoral Americana lo plantea muy bien, este escritor novelista tan importante norteamericano, cuando plantea que el 68 fue digamos así, el preámbulo de un par de acontecimientos decisivos, epocales, que tiene lugar en 1969, en el que es posible entender la colisión de 2 grandes estructuras, de 2 grandes proyectos ideológicos, de 2 grandes proyectos civilizatorios que tienen lugar desde Estados Unidos. Por un lado, la llegada del hombre a la Luna y todo lo que eso representa, es decir, ¿qué representa la llegada del hombre a la Luna? Pues el esfuerzo, la educación, el sacrificio, toda una sociedad y su gobierno destinando recursos a poner un hombre en la Luna, ¿verdad?
previo inicio soviético de la carrera espacial, porque no podemos olvidar que quienes arrancan con la carrera espacial fueron los soviéticos, ¿verdad? Entonces, en esa dialéctica de la guerra espacial, Estados Unidos logra llevar a un hombre en la Luna. Eso tiene lugar en el 69, ese es un modelo de sociedad, dice Philip Roth, es un modelo de sociedad. El otro acontecimiento que representaba otro modelo de sociedad por completo diferente fue el Festival de Woodstock. ¿Qué es lo que representa Woodstock? El hipismo, el libertarismo, el hedonismo, la liberación sexual, la promiscuidad, el hipismo, ¿no? Digamos, los hippies, ¿no? La cultura hippie. Entonces, creo que es muy gráfico el planteamiento que hace Philip Roth, ¿no? Es como una manera de decir a una sociedad cuál es el modelo que quieres tú, ¿no? Esa es una muy buena manera de hacer un planteamiento a una sociedad. ¿Qué modelo queremos utilizar? ¿Qué modelo queremos usar para organizarnos? ¿El modelo de una sociedad que logra llevar a un hombre a la luna o el modelo de un festival como el de Woodstock que gira alrededor de la cultura hippie, ¿verdad? Pues ahí está la cuestión. Yo sostengo que el 68 y el hipismo es el antecedente del progresismo. ¿Cuál fue el segundo acontecimiento epocal que hizo que el hipismo pasara entonces a convertirse no ya nada más en un movimiento contestatario o de resistencia, sino en la ideología dominante adoptada por el capitalismo más recalcitrante, más neoliberal y más globalizador, la caída de la Unión Soviética? Ese es el segundo acontecimiento fundamental que tuvo que tener lugar para que entonces lo que en ese momento simplemente era a lo mejor una cuestión juvenil de hippies, etcétera, viviendo en sus comunas y bailando ahí, ¿verdad?, etcétera, lo que quieran. Cuando cae la Unión Soviética, ese hippismo es adoptado por las élites neoliberales y transforman a los gobiernos en gobiernos que gestionan el capitalismo neoliberal y añaden a través de políticas sociales o políticas culturales, toda la ideología hippie del 68. Entonces, esta es de esto trató esta es la interpretación que yo hago. Y entonces, Leonardo Orlando hizo este planteamiento en tres secciones, en tres conferencias. La primera se llamó El progresismo, una pesadilla retrógrada, sí, una pesadilla retrógrada. La segunda se llamó El terraplanismo de género. Y la tercera, que es sintomática, la tercera se llamó La universidad, una amenaza para la democracia. En primer lugar, lo que dice Leonardo Orlando es claro, ¿qué es Occidente? Es la primera discusión, ¿verdad? Entonces él, sin extenderse demasiado, ¿no? y dando en el blanco, plantea que Occidente es esa matriz civilizatoria que se organiza a partir de la articulación de fundamentalmente, digamos, vamos a poner así, 3 o 4 nudos históricos epocales. El mundo greco-helenístico y su filosofía, el mundo judío-cristiano y su religión. Yo añadiría también el mundo romano y su derecho, digámoslo así. Después, el Renacimiento y la Ilustración, ¿no? Básicamente, eso resumiéndolo muchísimo. Esos 4 o 5 puntos fundamentales configuran en su movimiento dialéctico una matriz civilizatoria que se expande por el mundo y que genera un tipo de sociedad que principalmente se organiza o tiende a organizarse o debe de tender a organizarse alrededor de la razón, la ciencia, la democracia, el liberalismo como principios fundamentales de organización en general, ¿verdad? La democracia, la libertad, la racionalidad, la ciencia, el intercambio, el diálogo, etcétera, ¿verdad? El pluralismo, digámoslo así. Entonces, lo que plantea, ¿no? Es que, claro, esta estructura va moviéndose en el tiempo, va moviéndose en la historia y desemboca a partir precisamente de las revoluciones atlánticas, desemboca en la configuración de las naciones políticas, los estados nacional políticos con pueblo soberano como la unidad fundamental para comprender el movimiento de la historia, etc. Entonces, lo que plantea es que esa democracia, esa libertad, ese racionalismo científico, esa apertura al diálogo, etc., está siendo amenazada por un nuevo oscurantismo, le llama él, y ese nuevo oscurantismo es el progresismo. Este progresismo que por lo demás el concepto de progreso tiene también un desarrollo muy interesante que de hecho después, en aras del rigor filosófico,
Puedo después dedicar otra charla a la idea de progreso, que tiene implicaciones muy importantes. Pero en todo caso, el progresismo, tal como se entiende en el momento, en la actualidad, lo hace bajo el concepto, como tengo dicho, de wokeismo. El término proviene del inglés y se escribe woke, W-O-K-E, woke, que es en inglés despierto. Y esto remite a to be awake, ¿verdad? Estar despierto. Esto supone varias cuestiones. Por un lado, tiene un antecedente teórico, este wokeismo. Tiene los siguientes tres elementos como antecedentes teóricos. Por un lado, el marxismo cultural. El profesor Orlando habla del marxismo como tal. Yo ajustaría ahí y diría más bien marxismo cultural, característicamente el que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt, principalmente, ¿verdad? En la Escuela de Frankfurt, el marxismo cultural, y también el postestructuralismo francés, en su implantación en Estados Unidos, en los centros de estudios críticos, etc. Entonces, por un lado, el marxismo cultural ese es uno de los primeros antecedentes de esto, y la clave fundamental de ese marxismo cultural tiene que ver con el hecho de que lo contingente es sustituido por lo esencial. Es decir, ¿qué es lo que es contingente? La clase, ¿verdad? La clase social dentro de la que, ¿no? como sabemos todos, según el planteamiento marxista fundamental, pues la lucha de clases, la estructuración de clases en función de los modos de producción y el lugar que cada individuo ocupa dentro de esos modos de producción, es lo que determina la dialéctica de la historia. Pero claro, eso es algo contingente, ¿verdad? Tanto desde la perspectiva según la cual tú puedes, de hecho, nacer en una clase y desplazarte, ¿verdad? Ascender de clase, ¿verdad? Moverte, subir de clase, etcétera, ¿sí? Como en el sentido de que esas clases pues también no son algo esencial, sino que van mutando a lo largo de la historia. Y esa mutación precisamente tiene que ver con el movimiento de los modos de producción, para atenernos a las coordenadas marxistas, ¿verdad? El modo esclavista, modo feudal, modo mercantil, modo capitalista industrial, etcétera, ¿verdad? Entonces, la clase es una categoría contingente, ¿verdad? No es esencial, ¿verdad? No estamos condenados a movernos dentro de una clase social determinada. Lo que hace el marxismo cultural es que desplaza lo contingente y se atiene a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no se puede cambiar? Pues el color de mi piel, por ejemplo. La raza, eso no se puede cambiar. Eso es esencial, ¿verdad? El color de piel que yo tengo, eso no hay manera de cambiarlo, salvo que me dé vitiligo ¿verdad? O lo que quieran. Entonces, ahí hay un cambio de criterio fundamental. Te mueves de lo contingente a lo esencial. La raza, el género, aquí empezamos a entrar en la discusión, el género, ¿verdad? Eso es algo esencial. Bien, por un lado. Por el otro, el postmodernismo, las corrientes filosóficas postmodernas, que es una respuesta que tiene una configuración filosófica ideológica que tiene también sintomáticamente origen en Francia, principalmente luego es importada a Estados Unidos. El postmodernismo pues, es la negación de la ilustración, entendiendo la ilustración como el conjunto de grandes perspectivas para interpretar el movimiento de la realidad y de los procesos históricos y de la propia ciencia. Entonces, el posmodernismo y el postestructuralismo es otro de las corrientes teóricas que están como antecedentes del progresismo woke y que se puede cifrar en una suerte de escepticismo nihilista como criterio fundamental, ¿verdad? Es decir, el posmoderno es el escéptico que no cree en nada, ¿verdad? O que todo lo pone en duda, todo lo relativiza, etcétera, ¿verdad? Ya no se puede hablar de nada, ya no hay ninguna certeza, ¿verdad? Todo es interpretable, todo es contextualizable, que desde luego que lo es, ¿verdad? Todo tiene su contexto histórico, pero no por el hecho de que exista dentro de un contexto determinado, eso supone que no pueda tener un peso constante, ¿verdad? O un movimiento constante, ¿verdad? O que pueda considerarse como una constante antropológica o una constante histórica. Y el tercer elemento teórico como antecedente del progresismo woke son las teorías críticas, principalmente pues, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, la principal y la más perniciosa a mi modo de ver, según la cual la realidad histórica, social, antropológica se puede entender
solamente de una manera, a partir de dominantes y dominados, ¿verdad? Nadie niega que la dominación es un elemento fundamental de los procesos de antropogénesis, es decir, de la historia de los homínidos, ¿verdad? La dominación es un elemento fundamental, la dominación de la naturaleza, dominación de los animales y luego la dominación de unos sobre otros, ¿verdad? Pero la cuestión es que además de esa relación antropológica o etológica incluso, hay muchas otras tipos de relaciones que no necesariamente son de dominado-dominación, ¿verdad? Dominante-dominado. Entonces la teoría crítica solamente ve eso. Entonces, esos son los elementos teóricos. Y por otro lado, además de estos elementos teóricos, el wokismo tiene un origen religioso, como tengo dicho, ¿verdad? Woke significa despierto, remite a los awakenings, a los despertares religiosos de tipo cristiano, evangélico, protestante del siglo XIX, y supone que quien está dentro de ese despertar adquiere una suerte de conocimiento que le permite situarse por encima de todos los demás y en este proceso de ponerse por encima de todos los demás adquiere una suerte de autoridad moral desde la cual pues ve con desprecio quien no reconoce la conciencia a la que él ya pudo despertar, ¿verdad? Entonces, claro, el que está ya despierto, el que participa de esta ideología de woke, de que está despierto y que es consciente de todas las opresiones y todas las dominaciones que existen en el mundo y en la historia, ¿verdad? A vida y por haber, claro, pues ve con desprecio y condena moralmente a quien no comparte esa conciencia respecto de los condenados y los ofendidos de la tierra, etc. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en la obra de Enrique Dussel. Enrique Dussel es el ejemplo perfecto de un teórico woke, con esta superioridad moral que él siempre tenía, etc. Que por lo demás, habría que explicar aquí también que la filosofía de la liberación, por ejemplo, de Enrique Dussel, tiene un componente teológico fundamental. No se entiende eso sin la teología de la liberación. Es decir, tiene este sentido religioso, moralista, gnóstico, etc. Bien, entonces esos son los elementos que constituyen el wokismo. No voy a extenderme demasiado, solamente quiero apuntar un poco lo que fue desarrollando Orlando en estas tres conferencias. Y lo fundamental de esto es que, y esto creo que viene muy al cuento para los efectos de la 4T y lo que estamos discutiendo aquí en el movimiento, porque la ideología woke lo que ha hecho es sustituir al humanismo pluralista y universalista por el tribalismo. Es decir, ahora de lo que se trata es de atender solamente a las minorías, que las minorías existen, a las minorías oprimidas, considerarlos como sujetos éticos trascendentales y hacer de su liberación el único objetivo de todo el proceso general histórico. Y entonces el humanismo es transformado por la tribalización, es decir, se van generando tribus de oprimidos según raza, sexo, distintas criterios de encapsulamiento y pues eso, generan tribus, ¿verdad? Entonces va pulverizando a la sociedad en tribus o incluso ya, que es como lo que yo también planteo, no ya tanto en tribus, sino en individuos flotantes que están ya solamente preocupados pues por su identidad, sus derechos y lo que le ocurre, y ya es imposible que se les pueda hacer una apelación de tipo nacional o religioso o incluso continental en caso de la plataforma, por ejemplo, latinoamericana. Entonces, esa es una de las principales características del wokismo. Por cuanto a eso fue lo que planteó en la primera sesión. Creo que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París puede ser entendida como la manifestación más acabada de la ideología del progresismo woke, que el propio Nicolás Maduro condenó. No sé si han visto por ahí el video, pero Nicolás Maduro dijo: los Juegos Olímpicos de París han sido los peores de la historia, dijo Maduro, por la manera tan insolente con la que se pitorrearon y se burlaron de Jesucristo, del cristianismo, de la civilización. Eso lo dijo Maduro, para que vean la trampa
que supone el progresismo woke. La segunda sesión fue también, como se dan cuenta, todos estos son temas totalmente polémicos porque son los que están constantemente en la discusión política, pública, etcétera, pero eso no es exclusivo de México, sino que en realidad, como dice Leonardo Orlando, ha invadido y se está extendiendo por todo Occidente fundamentalmente. En la segunda sesión, que llevó por título El terraplanismo de género, lo que plantea ahí fundamentalmente Leonardo Orlando es que el problema de la ideología de género aquí no se trata, por lo menos desde mi perspectiva, no se trata ni mucho menos de negar los derechos normales, digámoslo así, de la igualdad de las mujeres. Eso no se trata de criticar eso, porque como también yo he dicho en muchas ocasiones, prácticamente lo que yo llamo los derechos de primera generación de las mujeres, prácticamente todos estamos en esa perspectiva, la aceptamos sin ningún problema, como debe de ser, ¿verdad? Que una mujer pueda tener acceso a la educación, a cualquier profesión, o que llegue a la presidencia de la República, como es lo que está ocurriendo ahora. Eso me parece extraordinario. Prácticamente a mí mucha gente me decía, no, yo creo que México no está listo para una presidenta. Yo nunca estuve de acuerdo con ese argumento. Para mí no suponía ningún problema que hubiera dos candidatas a la presidencia de la República. Jamás para mí fue un problema, pues porque yo formo parte de una generación pues que ya fuimos educados en eso. Entonces yo tengo una hermana que es una profesionista exitosa, mi pareja igual, etc. Entonces para mí mi jefa es una mujer, entonces para mí no era ningún problema ese planteamiento, esa situación en la que está el país. Para mí no era ningún problema. Ahora bien, aquí la cuestión no es tanto eso, como tengo dicho, sino la teoría de género. Ese es el problema. Ahí sí hay un problema, sobre todo por el hecho de que la teoría de género parte de un problema nociológico equivocado. Nociológico tiene que ver con la filosofía y la ciencia. El problema fundamental, y por eso aquí es tan radical el planteamiento de Leonardo Orlando, cuando habla del terraplanismo, de la tierra plana, es que las teorías de género plantean que el género puede separarse de manera tajante de lo biológico. Ahí es donde hay un error fundamental que no tiene que ver con la izquierda o la derecha, o derechos o no derechos, o liberalismo, conservadurismo, sino que tiene que ver con la realidad biológica, con la realidad biológica, la realidad etológica, la realidad antropológica. Entonces, lo que plantea Leonardo Orlando es que es imposible separar el género de la biología, ¿verdad? Y dentro de la perspectiva biológica lo que hay es macho y hembra. Ese es el asunto. Y además de que por milenios de evolución, milenios, no años, no son 50 años del 68 para acá, son milenios. Lo que arrojan los datos de la biología evolutiva, de la evolución, de la paleontología, incluso de la antropología o de la etología, lo que se arroja es que nosotros estamos programados para reproducirnos. Esa es la cuestión. ¿No? Nosotros estamos programados. Ahora, que eso ocurra o no ocurra, eso es ya otra discusión, ¿verdad? Que tú tengas hijos o no los tengas, ya ese es otro problema, ya cada quien sabrá eso. Pero al proceso evolutivo, a la programación biológica genética que nosotros tenemos, no le importa nuestras preferencias o la manera en la que decidamos conducir nuestra vida. Lo que está explicando es que la biología lo que explica es que la especie está programada para la reproducción. Y no nada más eso, sino que está programado para tener hijos que a su vez tengan hijos. Es decir, que lo fundamental son los nietos en el proceso de propagación demográfica, digámoslo así. Por eso tiene tanto interés esta discusión desde la perspectiva geopolítica, porque la geopolítica, como también ya he explicado, es una perspectiva que analiza los movimientos mundiales tomando en consideración el plano de la demografía. Y la demografía analiza los siguientes criterios: natalidad, mortalidad, fecundidad, nupcialidad, movilidad. Es lo que el demógrafo le importa. Al demógrafo no le importa si hay derechos o no hay derechos, si hay izquierda o derecha, si hay conservadurismo, nada. Lo que ve el demógrafo es estos 5 elementos y te dice, claro, esta sociedad en 100 años va a estar de esta manera, en función de estos índices, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, claro, de alguna manera esto empata con la discusión biológica y antropológica. La biología no ve izquierda o derecha, ¿verdad? No ve derechos o no derechos. La biología es la biología, ¿verdad? Entonces, una persona es fértil, por ejemplo, o infértil por condicionamiento biológico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien no puede tener hijos,
Pues eso no es de izquierda ni de derecha, y eso no lo puedes transformar con derechos, creando una ley para que una persona sea fértil, ¿no? Si es infértil, no lo es, punto, ¿verdad? Bien. Bueno, por decir estas cosas, a Leonardo Orlando le censuraron el curso, para que vean, entonces, la única cuestión que plantea, digámoslo así, en este sentido, Leonardo Orlando, es que toda discusión respecto de las relaciones entre hombres y mujeres tiene que estar puesta sobre el fondo de las teorías de la evolución. Ese es el único planteamiento que él dice. Si no toma en cuenta los planteamientos de la teoría evolutiva, pues entonces están en una situación de terraplanismo, es decir, querer separar el género de la biología es querer decir que la Tierra es plana y no es redonda. Eso es lo que quiere decir fundamentalmente el profesor Orlando en su curso. Ahí está, como tengo dicho, los videos. Y entonces, claro, aquí la lección, el aprendizaje es, bueno, tomemos entonces en cuenta los elementos los criterios biológicos para desarrollar estas discusiones, ¿no? Y para avanzar en la discusión y darle rigor darle rigor. Hizo muchos ejemplos de el desarrollo del comportamiento humano en función de sus determinaciones biológicas, cómo funciona la psicología de hombres y mujeres según los datos de la biología, la paleontología, según las estadísticas arrojadas por milenios de desarrollo evolutivo, etc. Es una cosa muy interesante que no tiene nada que ver con el sociologismo, digámoslo así. Y la tercera sesión fue quizá la más interesante porque llevó por título La universidad, un peligro para la democracia, porque lo que está planteando Leonardo Orlando junto con otros investigadores, filósofos que están analizando estas configuraciones ideológicas de nuestro presente, es que esta ideología, la ideología progresista woke, proviene de las universidades y particularmente de las universidades de élite de Occidente, de los países occidentales. Es decir, esta ideología, vamos a ponerlo en estos términos, esta ideología no sale de las fábricas, para ponerlo en términos de los consejos de fábrica de los que escribió Gramsci o Amadeo Bordiga, ¿verdad? O los socialistas italianos, o incluso el materialismo dialéctico soviético, ¿verdad? Recordemos que Soviet es consejo de fábrica, ¿verdad? Entonces, esta ideología progre woke no sale de los consejos de fábrica, ni siquiera sale de las comunidades o del pueblo, para ponerlo en esos términos, no sale de ahí, proviene de las universidades de élite. Esto es algo sintomático. Y de hecho, lo que plantea es que, según datos que ahí la bibliografía también está en los videos, él plantea que la investigación que se tiene arroja el dato de que cuando hay grandes transformaciones ideológicas, estas grandes transformaciones ideológicas a lo largo de la historia tienen lugar por el hecho de que hay una sobresaturación de élites y que esas élites universitarias, con títulos, posgrados, etcétera, son las que empiezan a crear ideologías para pelearse entre ellas. Esa es la cuestión. Ese es el dato más sintomático, creo yo. Por tanto, y por eso él dice que, claro, él lo dice un poco porque él tuvo que padecer lo que ocurrió en una institución de élite, ¿no? Que fue el instituto Sciences Po en París, ¿verdad? Como tengo dicho, le censuró un curso. Claro, porque esa institución universitaria de élite francesa está ya totalmente perdida, según el planteamiento que hace Orlando, porque esta ideología está prácticamente ya en todos lados, en las universidades, en las multinacionales, en las instituciones públicas. Esto es lo que permea en la Agenda 2030 de la ONU, es decir, es la nueva gran ideología, es la nueva gran religión de nuestro tiempo. Creo que ese puede ser de alguna manera la conclusión. El progresismo woke no es una ideología de izquierda, es la ideología dominante del capitalismo neoliberal que sale desde la Agenda 2030 de la ONU, las grandes corporaciones como Uber o Starbucks, ¿verdad? Que tú ya, o multinacionales en donde ya existen cursos que se les da a los empleados para utilizar lenguaje inclusivo, pero ya ni siquiera ya el lenguaje inclusivo, sino el lenguaje trans, que es el que utiliza la vocal E para los artículos. Es decir, que ya la ideología trans ya desborda a la cuestión homosexual.
sino que la cuestión trans es otra cosa totalmente distinta que tiene que ver con las teorías queer y precisamente con la separación radical del género, de la sexualidad. Y entonces, claro, esto ya nada tiene que ver, para volver al planteamiento que hice hace rato, no tiene nada que ver con los consejos de fábrica o la vida de un trabajador, de un albañil, de un campesino, de una ama de casa o de un modesto empleado público de algún municipio, de algún estado. Ya nada tiene que ver con eso. Esto sale desde las alturas de las instituciones capitalistas, de las instituciones multilaterales. Se sabe que, por ejemplo, Larry Fink, que es el director de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del planeta, es uno de los principales promotores de la ideología woke. Lo que a mí me da la clave de que esta ideología, sin querer incurrir en teorías conspiranoicas, porque este es uno de los grandes riesgos cuando se hace este tipo de análisis, no quiero yo incurrir en teorías de la conspiración, pero lo que sí afirmo es que, sin que necesariamente sea un plan preconcebido, malévolo, etcétera, lo que sí ocurre es que estas ideologías están destinadas o están teniendo como resultado la pulverización de las sociedades para hacer de todos nosotros, vamos a decirlo así, zombies consumidores satisfechos, que es un poco lo que pasa ahora. Y claro, el celular, ¿verdad? El iPhone, de alguna manera es esa expresión del individuo desconectado del mundo y está solamente ya conectado en el celular, ¿no? viendo videos, pero ¿no? años en tiempo de videos, ¿sí? y dando millones de likes, que de hecho, lo que ya para ir intentando concluir esto, lo que él plantea, lo que plantea Leonardo Orlando, que es una de además de los antecedentes teóricos, los condicionamientos socioculturales que están determinando, creando este clima ideológico que ya está en todos lados, que sale desde arriba, no sale desde abajo, sino desde arriba, se nos impone desde el capitalismo neoliberal, desde Starbucks y Uber, tiene que ver con tres elementos fundamentales. La sobreproducción de élites, como tengo dicho, es decir, todos estos ideólogos provienen ya de las universidades, tienen sus doctorados en ciencias sociales, en antropología, etcétera, pero están ya plegados a esta ideología. El vacío religioso, es decir, la secularización de las sociedades occidentales, él está hablando de la sociedad occidental, y las redes sociales, es lo que él plantea. Las redes sociales aquí cumplen un factor fundamental en la difusión de esta ideología que está permeándolo todo. Bueno, pues esto es lo que yo quería más o menos resumirles de alguna manera. Voy a preparar un texto que después les comparto en mi blog, intentando con más detenimiento resumir este curso tan interesante que dio Leonardo Orlando. Los comentarios de quienes han visto los videos, todos han sido positivos, todos agradecen el rigor, el hecho de que se dé bibliografía, es decir, todos agradecen que se les haya puesto sobre la mesa una visión alternativa. Ese es un poco el objetivo que yo quiero cumplir aquí también. Simplemente pongo una visión alternativa a lo que tramposamente se nos está poniendo como carnada en los movimientos de izquierda para orientar los movimientos hacia este progresismo woke, que para mí es una de las grandes trampas ideológicas de nuestro tiempo. Bueno, pues lo dejo aquí y nos vemos la próxima.